¿qué aprendimos en el programa anterior? Sí, profesor, hemos aprendido a cómo el cuerpo regula la cantidad de glucosa de manera científica. Genial. ¿Cuál es el título de este programa? Este programa se titula Explico el impacto del uso de plaguicidas en los cultivos y alimentos en la salud de las personas y el ambiente. El propósito de este programa es: explicaremos el impacto del uso de plaguicidas en los cultivos y alimentos en la salud de las personas y el ambiente en su comunidad o región, a partir del reconocimiento de las dimensiones, causas y consecuencias con base en análisis de fuentes confiables. ¿Y cómo lograremos este propósito? Así es, Lucía. Para lograr nuestro propósito, realizaremos lo siguiente. 1. Aprenderemos a identificar y analizar las dimensiones y escala de este problema, con base en fuentes confiables. 2. Aprenderemos a establecer relaciones de causa y consecuencia de este problema, con base en fuentes confiables. Y 3. A partir de ello, explicaremos el impacto del uso de plaguicidas en los cultivos y en los alimentos en la salud de las personas y el ambiente, en tu comunidad o región, a partir de la integración de las dimensiones, relaciones de causa y consecuencia. Entonces, Lucía, Miguel, estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria, ¿empezamos? Sí, profesor. Manos a la obra. Ahora aprenderemos a identificar y analizar las dimensiones y escalas de este problema ambiental con bases en fuentes confiables. Para ello, los invito a escuchar con mucha atención el audio de un video que cuenta con la participación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, SENASA. Por favor, presten atención, tomen apuntes de información relacionada al propósito del programa. La intoxicación masiva que cobró la vida de 9 personas y afectó a casi 50 en el distrito yacuchano de San José de Ushua alertó a las autoridades sanitarias en todo el país. De las diversas muestras tomadas a los alimentos consumidos en esa reunión, 2 de ellas arrojaron la presencia de organofosforados, es decir, pesticidas. El uso de sustancias químicas en el cultivo de alimentos es una realidad, y ante la reciente intoxicación masiva es inevitable preguntarse: ¿qué tanto daño hacen estos productos, no solo a quien trabaja en el sector agrario, sino también a los consumidores? Y el consumidor lamentablemente desconoce, ¿no?, cómo produce la comida que consume. Este es un problema de larga data y no es un problema solamente en Perú. Otros países han logrado mejores mecanismos de regulación. En los últimos años, el uso de plaguicidas en el Perú se incrementó. Su reducido costo generó su masificación en áreas de producción agrícola. Y miren cómo está manipulando, sin guantes, sin nada. Y ese es un veneno que es a base de glifosato con mezcla de otro producto. Son 2 productos que están siendo mezclados. Y esos son, ahí está por ejemplo, y ahí está el canal. El gran problema es que estos desechos terminan en el canal de riego. Bien, ahora los invito a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el asunto público que se aborda en este video? ¿De qué manera se manifiesta este asunto en nuestra comunidad y país? ¿Cómo afecta esta situación al consumo de alimentos saludables? Profesor, en el audio se habla de que en el distrito de San José de Ushua, de la provincia de Paucar del Sarasara, en mi pueblo natal de Ayacucho, fallecieron 9 personas debido a la intoxicación por uso de plaguicidas en los cultivos. Pero profesor, aquí en Ucayali existe la enfermedad de la pudrición blanda, que origina putrefacción del tallo y la muerte de la planta del plátano. Además está la cigatoca negra, el gusano tornillo y el picudo negro, y así varios que mis padres me cuentan que afectan en la región. Y por eso los campesinos tienen que proteger sus cultivos, porque de ellos se vive. ¿Qué se puede hacer? Interesantes reflexiones, Lucía, Miguel. Además,
cómo esta situación afecta al ambiente. En algún momento se dice que esos pesticidas son arrojados a los canales y esa agua va al río. Eso puede perjudicar a los peces que viven allí y a las personas que hacen uso del agua. Observar y escuchar con detenimiento nuestro espacio geográfico nos permite conocer la manifestación de este problema ambiental. Por ello, es necesario seguir desarrollando estas habilidades para poder identificar las dimensiones de este u otros problemas que afectan al ambiente y la salud de las personas. Entonces, a partir de lo que nos comentan, vamos a señalar las dimensiones y escalas del impacto del uso de plaguicidas en los cultivos y alimentos en la salud de las personas y el ambiente. ¿Dimensiones? ¿Nos recuerda, profesor, por favor? Claro. Todo problema ambiental o que afecte el espacio geográfico se manifiesta de diversas maneras. ¿Recuerdas cuando analizamos la contaminación del aire en una experiencia de aprendizaje anterior? Sí, profesor, ya recordó. Hablar de las dimensiones del problema es como describir cómo se presenta el problema ambiental, ¿cierto, profesor? Exacto, Miguel. Todo problema ambiental puede tener una manifestación cultural, política, económica, ciudadana, entre otros. Los invito a reflexionar y responder esta pregunta. ¿Cómo se manifiesta el impacto del uso de plaguicidas en los cultivos y alimentos en la salud de las personas y el ambiente? Para ayudarles a responder esta pregunta, les compartiré un fragmento de la investigación titulada Prácticas de utilización de plaguicidas en agricultores en el distrito de Huaral, Perú, noviembre de 2005. Publicado por la revista peruana de Epidemiología del Perú. Para ello invitaremos a Lucía a que nos lea este texto. Adelante, Lucía. Gracias, profesor. Los plaguicidas en la actualidad son la estrategia principal frente a las plagas en el sector agrícola. Por sus efectos tóxicos, su empleo conlleva diversos riesgos para los trabajadores expuestos, la población en general y el medio ambiente. Sus efectos negativos en la salud son a corto y largo plazo. Según la OMS, estos químicos son responsables de cerca de 1 millón de intoxicaciones agudas accidentales al año, de los cuales un 70% son en el campo. Además, la población se ve afectada al exponerse indirectamente por la mala manipulación de estos químicos. Entre sus efectos se encuentra la contaminación de los ríos, así como de aguas subterráneas. La contaminación afecta la exportación agrícola y por ende la economía de países productores. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de este problema? Me acaba de llegar un mensaje a mi WhatsApp. Lo leo. Buenos días, soy Carlos, estudiante del 4º año de secundaria en la institución educativa con secundaria tutorial 31842 del poblado de San Pedro de Chaguariato, ubicado en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región de Junín. A partir de lo escuchado y que he visto también ocurre en mi comunidad, yo pienso que el problema se manifiesta de la siguiente manera. Es un problema económico, pues tiene que ver con el trabajo agrícola de las comunidades campesinas y de la cual obtienen su sustento. También es un problema de salud. Aquí en mi comunidad, varias personas han sufrido intoxicación por el uso de estos pesticidas y he visto también cómo se han perjudicado niños que han hecho travesuras jugando con los envases de estos productos que han encontrado en los canales. Eso es lo que creo. Espero haber aportado. Muchas gracias, Carlos. Ahora tenemos una llamada. Buenos días, profesor Gabriel, Lucía, Miguel. Yo soy estudiante del 3er grado de secundaria en la institución educativa secundaria con residencia estudiantil Yanco Anjintia Bilingüe, del poblado de Huacachina, del distrito Barranca, provincia del Dantén de Marañón, región Loreto. Bueno, ese problema también ocurre en mi comunidad. Yo creo que una de las dimensiones del problema es el hecho de que las personas no saben acerca de los daños que originan los pesticidas, pues si estuvieran informados, tendrían más cuidado con ello. Otra dimensión es que si bien hay campañas que realizan las autoridades, no todos los agricultores pueden participar de ellas, porque se desarrollan en lugares lejanos, o a veces no les toman importancia.
Eso creo yo, profesor. Espero que esté en lo correcto. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. Imelda nos habla de que este problema también se manifiesta en la educación de las personas involucradas, es decir, existe una dimensión educativa. Lucía, ¿qué otra dimensión podemos señalar? Sí, profesor. Miguel es de Ucayali, Imelda de Loreto, Carlos de Junín y yo de Ayacucho, y todos mencionan que ocurre en sus regiones, y es lo mismo que nos compartió el audio que escuchamos al inicio del programa. Entonces, este es un problema que ocurre en todo el país, eso creo, profesor. Genial, Lucía. Lo que nos mencionas es la escala de ese problema, es decir, el espacio geográfico en el que ocurre, que puede ser local, regional, nacional e inclusive mundial. Entonces, ¿cuál es la escala de este problema, Lucía? Yo creo que es a escala nacional, pero si esto ocurre en otros países, tendría que ser a nivel mundial. Profesor, cuando Carlos mencionó que existe una dimensión de salud, yo recordé que la noticia que nos compartió al inicio del programa señala quienes compran los productos no saben si se han empleado pesticidas y podrían sufrir o ponerse muy mal por la intoxicación. Entonces, esto forma parte de la dimensión de salud. Excelente. Estudiantes de tercero, cuarto, Lucía, Miguel, a partir de lo que hemos analizado, ordenen la información y redacten las dimensiones de este problema. Bien, entonces, las dimensiones del impacto del uso de plaguicidas en los cultivos y alimentos en la salud de las personas y el ambiente con base en fuentes confiables son la salud, la económica. Miguel, Lucía, ¿qué otras dimensiones se han identificado? Profesor, este problema afecta al ambiente, pues se contaminan los ríos, por ejemplo. Profesor, también tiene que ver con lo que hagan las autoridades, si hacen o no campañas para enseñar a los trabajadores del campo. Excelente. Hay una dimensión educativa cultural, es decir, respecto a lo que cree la población que es correcto hacer. Una dimensión política, por ejemplo, hemos leído información provista por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, SENASA. ¿Conocemos qué acciones viene realizando? ¿Serán suficientes? ¿Qué otras instituciones se encargan de regular, vigilar o contribuir a que este tipo de situaciones no ocurran? Los invito a investigar. Ahora los invito a escuchar un audio elaborado por SENASA y que nos ayudará a contestar la pregunta: ¿qué instituciones se encargan de regular, vigilar o contribuir a que este tipo de problemas no ocurran? Atentos, por favor. ¿Quién es el responsable de la regulación de los plaguicidas en el Perú? Debe saber que, si bien el SENASA es la autoridad regulatoria de los plaguicidas de uso agrícola, contamos con el apoyo de otras dos entidades para decidir si se permite su registro y posterior comercialización, por lo que son tres las autoridades que tienen que ver con este tipo de plaguicidas. SENASA evalúa si el plaguicida es eficaz para controlar la plaga en los cultivos. La DIGESA del Ministerio de Salud evalúa el riesgo para la salud de las personas que pueden verse afectadas por estos productos. Y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI evalúa los riesgos que pueden ocasionar al ambiente cuando son aplicados. Si un plaguicida tiene más riesgos que beneficios, o los riesgos no pueden ser minimizados con un adecuado uso, no se aprueba su registro y se prohíbe su comercialización en el país. En los últimos meses, como parte de esta labor conjunta, hemos prohibido la importación, fabricación, formulación y posterior uso y comercialización en el territorio nacional de los plaguicidas que contengan como ingredientes activos al paraquat y metamidofos, cuidando así la salud de los agricultores y de la población en general. Bien, entonces, ¿qué instituciones se encargan de contribuir a que este problema no ocurra? ¿Qué vienen realizando? Profesor, SENASA es una de ellas y se encarga de regular la venta de plaguicidas. Allí nos dicen que se acaba de prohibir la venta de dos productos considerados nocivos, el paraquat y otro que no sé cómo se dice. Bien, Lucía. Entonces el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, SENASA,
junto con otras 12 instituciones, están regulando el uso de estos plaguicidas, retirando aquellos que son nocivos para los agricultores y los consumidores. Sí, profesor, están también DIGESA, creo, profesor, que el Ministerio de Salud y otra que representa al Ministerio de Agricultura. Bien, el Ministerio de Agricultura y Riego ha aprobado en 2015 el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola, que constituye la norma que todos los usuarios deben respetar cuando decidan hacer uso de plaguicidas. Atentos a la siguiente información de SENASA. En el 2015, 60 toneladas de plaguicidas adulterados, falsificados, vencidos y o de contrabando fueron decomisados y eliminados. Un lote de 27 toneladas de plaguicidas fueron incautados en Lima, Ancas, La Libertad, Lambayeque, Junín, Huánuco, Piura, Amazonas, San Martín y Ucayali, regiones en las que se ha podido comprobar un alto índice de informalidad en la venta de estos insumos en los últimos años, en los que la actividad agrícola es una de las principales fuentes de ingresos de las familias. A partir del análisis de este hecho, ¿a qué dimensión correspondería este hecho? Creo que eso es la dimensión económica, porque allí se habla informalidad en la venta de estos productos que se venden sin permiso, vencidos o adulterados, y es en muchas partes del Perú. Eso es terrible. Ese informe de la SENASA lo describe parte de la dimensión económica del problema, pero también lo que viene realizando el Estado, es decir, constituye la dimensión política. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Los invito a reflexionar sobre esta pregunta e identificar las causas y las consecuencias de este problema. Tomen apuntes de sus respuestas. Ahora aprenderemos a establecer relaciones de causa y consecuencia sobre este tipo de problemas a partir de fuentes confiables. Los invito a escuchar un fragmento de una publicación de la Revista Panamericana de Salud Pública titulado Uso indiscriminado de pesticidas y ausencia de control sanitario para el mercado interno en el Perú, que Miguel los compartirá. Atentos, por favor. Gracias, profesor. SENASA informa que en el periodo comprendido entre 2011 y 2015 hubo presencia de contaminantes por agentes químicos en alimentos agrícolas. El principal aspecto que explica la contaminación es el uso no adecuado de insumos químicos en el trabajo agrícola. Además del asesoramiento, la orientación y la supervisión deficientes en el uso de estos productos por parte de los fabricantes o de las autoridades del sector. A ello se suma el hecho de que la población no tiene un conocimiento real de las características y los problemas asociados con el consumo de estos productos que se ingiere cotidianamente. Ahora es momento para analizar y reflexionar lo que estamos escuchando en relación a la pregunta que hicimos. ¿Cuál es el hecho, acción o situación que da origen a este problema? Recuerden, nada sucede de casualidad. Todo tiene una explicación. Profesor, es cierto, nada sucede por casualidad. En el texto dice que el principal aspecto que explica esta situación es el uso inadecuado, y lo dice SENASA. Además, ahora recuerdo que varios de estos productos se venden de manera ilegal. Creo que esas serían las causas. ¿Podría ser? Profesor, por otra causa sería que las personas no conocen este problema y en los mercados tampoco se tienen en cuenta esta situación. Para mí también serían esas las causas. Bien, Lucía y Miguel. Todo problema ambiental tiene causas y estas originan consecuencias. Entonces, si estas son las causas, ¿qué consecuencias origina en tu comunidad o región? Estudiantes, los invito a reflexionar y responder a esta pregunta. Profesor, una de las consecuencias tiene que ver con la salud. ¿La salud de quién? Yo creo que las primeras personas en ser afectadas son los agricultores que usan más esos pesticidas, sus familias que pueden afectar si no se manipulan correctamente, como por ejemplo los menores de edad. Luego están los consumidores,
Es decir, nosotros podemos intoxicarnos si no sabemos qué producto estamos consumiendo, y eso afecta la alimentación saludable que queremos alcanzar. En cuanto estamos informados, podremos velar por una alimentación saludable. Propongamos una respuesta a esta pregunta. Tomemos apuntes. ¿Qué consecuencias ambientales genera el uso excesivo de plaguicidas? Entonces, ¿qué consecuencias ambientales genera el uso excesivo de plaguicidas? Profesor, yo creo que una de las consecuencias es el daño ambiental, especialmente el daño a los suelos agrícolas. Sí, profesor, también se contamina el agua que se emplea para el consumo humano, y también la crianza de ganado, el cultivo de peces. Muy bien, entonces hemos aprendido a establecer relaciones de causa y consecuencia de este problema. ¿Existirán otras consecuencias? Sigamos analizando con base en fuentes confiables. Ahora llegó el momento de explicar a partir de la integración de las dimensiones, relaciones de causa y consecuencia, el impacto del uso de plaguicidas en los cultivos y alimentos en la salud de las personas y el ambiente, de su comunidad o región, con base en fuentes confiables. ¿Creen que lo pueden hacer? Por supuesto, profesor. Claro que podemos hacerlo. Elaborarán esta explicación en 1, 2 o 3 párrafos. Profesor, ¿qué debemos tener en cuenta para evaluar nuestro producto? Debemos considerar los siguientes criterios. Emplea fuentes de información confiables y legislación vigente. En sus argumentos, identifican las dimensiones, causas y consecuencias del problema ambiental. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Como promotor voluntario de la alimentación saludable y libre de contaminación, estamos en capacidad de explicar el impacto del uso de plaguicidas en los cultivos y alimentos en la salud de las personas y el ambiente en tu comunidad o región. ¿En qué medida este aprendizaje nos puede ayudar a conseguir una alimentación saludable para nuestra salud física? ¿Cómo podemos fortalecer este aprendizaje? Ahora te brindamos las siguientes recomendaciones. A ti como estudiante, te recomendamos seguir fortaleciendo tu capacidad de observar, analizar y reconocer las dimensiones, establecer relaciones de causa y consecuencia, para que puedas formular explicaciones frente a este u otros problemas ambientales de tu comunidad, región o país.